Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos a Diego, nuestro querido maquinista. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diego, ¿puedes contarnos un poco pues, sobre tu infancia, tu familia? Muy buenas, yo soy Diego de la Chica, soy de Alcorcón, aunque estoy aquí en el seminario de Pamplona, una larga historia que ya supongo que os contaré. Pues soy el segundo de 5 hermanos. Nos sacamos bastante poco entre los hermanos, salvo el pequeño, al que le saco casi 10 años. Yo vengo de una familia cristiana, pues practicante, muy vinculada al principio a la parroquia y al Opus Dei. ¿Qué destacarías de tu infancia? Nos has comentado que provienes de una familia con fe. Pues así lo más importante, eso yo diría que es el trato pues el rezar en familia. Es verdad que tampoco eran como oraciones, ¿no? Como muy personales, muy tal, y muchas veces de pequeño era como el momento que menos te apetecía, pero también que me ayudaba mucho. Especialmente el rezar el rosario en familia, por ejemplo, que a veces vivíamos justo debajo de mis abuelos y había veces que pues, subíamos a casa de mis abuelos a rezar el rosario, o en los viajes rezar el rosario, ¿no? El ir a misa, el rezar las 3 Ave Marías juntos por la noche, no sé, el contar historias a veces o del Evangelio o de la Biblia. Vale, entonces, ¿siempre has vivido tu fe de manera regular? ¿Nunca has tenido baches en tu relación con Dios? De lo que es primera infancia yo diría que más o menos sí, o sea que es muy cerca del Señor y con muchas ganas de estar con Él, de vivirle, sí, no sé, de estar en comunión con Él sin saber qué era la comunión y sin saber, ¿no? Pero luego, hecho con ese deseo de querer a Dios y de tal, pues me hacía pasarme un poco de rosca algunas cosas, sobre todo con lo que tenía que ver con cuidarme o ayudando a los demás, o sea, queriendo a veces ayudar, pero sin mirar nada por lo que sería, por así decirlo, un cierto sano autocuidado, en el sentido de podía encontrarme fatal y era como volcarme en ayudar al otro sin mirarme a mí, que de eso en parte es una cosa buena, pero en parte cuando estás muy mal, pues a veces se te olvida cuidarte a ti y que también tú eres templo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces pues yo me pasaba mucho de rosca. De hecho, hubo una vez que me puse malísimo de pequeño a causa de eso. Nos comentas que vivías hacia afuera. ¿Se da quizás algún tipo de acontecimiento que cambiara esta situación? Sí, o sea, la mudanza, o sea, nos mudamos la verdad, porque mis padres querían que estuviéramos en un colegio mucho más cerca, sin tener que hacer tanto viaje, y nos llevaron a otro colegio y nos mudamos de casa. Entonces, pues lo que era la parroquia, lo que eran los malaguillos, tal, pues como cambió un poco. Tuve la suerte de que el Señor nos puso un sacerdote buenísimo que me acuerdo perfectamente que iba casa por casa llamando. Es algo que a mí me fascinaba, ¿no? Porque era como ver que ese hombre de verdad se daba por el Señor, ¿no? Pero claro, con el cambio de colegio, con no sé qué, pues tampoco hice como mucho caso por circunstancias de que era un enano al final, pues, de lo que es la vida de parroquia. Y pues, íbamos yendo a misa, íbamos a misa, pues, domingos, sábados también, siempre. Y alguna vez entre semana en el colegio, pues íbamos también. Después de la mudanza estás en una nueva vida. ¿Qué ocurre o qué circunstancia se da y si esta te aleja o te acerca a Dios? Cuéntanos un poco. Pues sí, o sea, ocurrieron muchas cosas. Primero me ayudó a acercarme y a conocer un poco más de él. Pero
luego por una serie de malas experiencias en los que sobre todo veía algo de incoherencia en algunas cosas, en algunas personas en concreto, pues, que para mí eran ejemplos de cómo vivir cristianamente, ¿no? Y luego ver esas incoherencias, pues me empecé como a arrebatar un poco con lo que es la vivencia de la fe, en el sentido de que no negaba ni podía negar pues, ni la existencia de Dios, ni ¿no? Porque lo había notado como muy cerca, pero a la vez era ver como si estos que eran, por así decirlo, los buenos o los más santos que aparentemente podían ser, ¿no? Si luego se comportaban de otra forma, ¿no? Pues cómo cambiaba toda la dinámica, ¿no? Y el ver eso podía llevarme, yo creo, a dos extremos igual de malos, ¿no? Que es el pasar de todo o el volverte un fariseo, que es la opción que fui yo, ¿no? Al vivir la ley a rajatabla y no tanto por... O sea, obviando la misericordia realmente. O sea, dejándola de lado sin caridad, sin verdadera justicia, sino simplemente el acatar pues el camino de perfección, pero quitando el amor, porque al final pues, el camino de perfección sin amor no es nada, no sirve de nada, ¿no? Dice San Pablo, eso de si no tengo amor, nadie de nada vale, ¿no? Haga lo que haga. Y entonces, con ese cambio de vida, al final, pues eso también hace que con mis hermanos tuviera más conflicto, más pelea, ¿no? Entonces, pues hubo ahí como durante lo que es toda la época de toda la ESO, pues momentos de doble vida, buscando una perfección que me agobiaba, que no tenía sentido porque era intentando que dependiera por mis propias fuerzas, y eso también provocaba pues, peleas con mis hermanos. En alguna de estas peleas pues claro, yo me fui poco a poco distanciando de ellos, de una forma más bueno, como más sutil, como enfrentándome a todos ellos y haciendo que entre ellos pues, o sea, que yo me sintiera solo al estar con ellos, lo cual fue muy malo y provocó varias consecuencias, sobre todo una que bueno, que es una frase que me marcó mucho durante ese periodo y luego después también, y que sé que fue más un malentendido, un enfado repentino de mi abuelo, y que me marcó mucho, y es una pelea con mis hermanos. Yo terminé fuera de casa y los hermanos implicados, ¿no? Pues recibieron su bronca en casa por haber hecho lo que habían hecho, y los mandaron a la cama. Y luego cuando fueron a por mí, que estaba fuera, pues también me echaron la bronca, ¿no? Y yo ahí solo veía injusticia y no quería ver que yo también había hecho mal y que a mis hermanos también les habían regañado, que les habían castigado, que no, pues como pasa en todas las familias, ¿no? Que al final siempre uno piensa que es al único al que le echan la bronca y al que corrigen y al que tal, ¿no? Y entonces pues nada, nos mandaron a todos a la cama y yo dormía en el salón, y pues, horas después que mi abuelo y mi abuela se habían quedado viendo la tele, pues ya mi abuelo dijo que había que hacer algo conmigo, ¿no? Porque estaba endemoniado, o que estaba como endemoniado o alguna cosa así. Y eso es algo que me marcó mucho, porque claro, yo que intentaba vivir como esa perfección hacia Dios, que tenía su parte de verdad, ¿no? Pero también había rechazado tanto
la caridad y pues, la benevolencia de Dios, pues se convirtió en una forma de... O sea, se extremó aún más, en el sentido de que yo tenía que demostrar tanto a Dios como al mundo que pues que no estaba endemoniado, que era alguien digno, alguien que podía ser querido o que podía estar cerca de Dios, ¿no? ¿Y todo esto a qué te lleva? ¿Vuelves a acercarte a la fe? ¿Vuelves a la parroquia? Entonces eso me llevó a extremar aún más toda esa parte negativa, ¿no? de la búsqueda de la perfección cuando se hace así, ¿no? Pero bueno, el Señor también se sirve de esas cosas, ¿no? Para mover, ¿no? Y para salvar. Porque de hecho, hablando con un amigo, un poco pues el ver esas pues los juicios que yo hacía y viendo así cómo estaba un poco, me recomendó ir a una parroquia que sabíamos los dos que estaba cerca de mi casa, y en plan, bueno, pues, si ahí te ayuda, pues vas ahí. Y en cierto modo yo iba a misa más no por Dios, sino por cumplir y por decir soy santo, y soy santo porque voy a misa y ya está, ¿no? Es así, o sea, como muy, sí, muy fariseo. Y bueno, pues entonces terminé en esta parroquia y el Señor se ve de muchas cosas, entre ellas que una chica me invitara a vísperas, ¿no? Porque era como algo, o sea, a mí me petó un poco la cabeza, ¿no? De repente te vas a una parroquia, vas un par de veces a misa y luego a la salida, que yo me había quedado esperando fuera, más que nada porque había visto una persona que conocía que no me apetecía nada volver con él, que sabía que tenía el mismo trayecto que yo. Entonces yo me quedé y esta chica aprovechó y me invitó a vísperas. Luego me enteré que era una apuesta con el que entonces era el diácono, ahora sacerdote, y dije, o sea, esa sin más, pero la chica me pareció mona y digo, bueno, pues ya de paso me invita, pues adelante, ¿no? Entonces, pues nada, pues ahí, gracias a esa lotería de empezar, de quedarme un poco más y pues volví a recuperar lo que es esa visión de la parroquia. Y entonces me metí ahí en el grupo de jóvenes, tal. Ahí sí que conocí a una chica con la que empecé a salir y estuve saliendo en torno a casi un año y medio. Y no sé, ahí pues iba cambiando un poco la relación con Dios. También es verdad que seguía siendo muy, muy rígida y muy... Pero me empecé a dar cuenta de que o sea, el ser rígido con los demás no tenía nada de sentido porque yo no les podía juzgar. O sea, eso sí que empecé a verlo ahí. Más que nada viendo que muchas veces era, pues por el recorrido que había tenido yo, pues tenía como, pues, para así decirlo, como más formación que ellos en tema espiritual, y que sin embargo o sea, veía en ellos un deseo de Dios y una cercanía que yo pues anhelaba, ¿no? Que quería tener. ¿Cuándo es el momento en el que rompes esa barrera de no sentirte querido? Bueno, ¿y cómo se rompe esa barrera? Y sobre todo, si en ese momento de romperse, tu relación con Dios mejora. Pues son muchas preguntas. Pero entonces intentaré responder a todas bien y en orden. Claro, yo con ese bloqueo lo que hacía era... o sea, yo aunque dejé de exigir a la gente, cada vez me exigía más a mí. Y eso me agobiaba, porque veía que no llegaba. O sea, porque, claro, si intentas contar con tus propias fuerzas, pues no aguantas, no llegas. Y, o sea, es bueno, lo que creo que eso lo dice San Pablo en alguna de las cartas, ¿no? Que habla al hablar de la ley, dice que claro, la ley está para, cierto modo suena mal, ¿no? Pero para que seas consciente de tu pecado, ¿no? Y
Y claro, o sea, es que es verdad, ¿no? Yo no podía con la ley que yo mismo me autoexigía, era mucho más que los mandamientos, pero y ahora se caía en ellos. Y entonces eso pues me agobiaba mucho. Y eso al ir a Pamplona, bueno, cuando iba a ir a Pamplona, me cabreé aún más con el Señor porque, bueno, esta chica cortó conmigo, en el grupo hubo movidas, bueno, tal. Entonces yo me iba afuera, iba a un sitio que no conocía, que no tal, y entonces pues, o sea, peté y lo que fue pasar a decir, bueno, si no puedo mantener esa ley, ese tal, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces gracias a Dios, porque el Señor sabe mucho, obligaba a la beca esa a pasar mínimo 2 años en un colegio mayor. Entonces, pues caí en un colegio mayor que llevaba la gente del Opus Dei y había un sacerdote ahí, numerario, que de hecho me llamó mucho la atención, ¿no? Porque se me acercó un día en la merienda, que todos los días merendaba, pues, bueno, había merienda para el que quisiera ahí, entonces pues yo cuando bajaba a estudiar ahí, pues me quedaba a merendar o una vez, pues, no sé, me quedaba ahí largo tiempo. Y este sacerdote un día se me acercó, yo nunca había hablado con él, y me dijo, tenemos que hablar. Y bueno, ya está, dejó como un poco de paso, pero claro, no, me costaba decirle que no, porque era, o sea, yo le veía como un hombre mayor, no sé qué, tal, y a mis abuelos siempre les he querido mucho, y ya había fallecido mi abuelo, y mi abuelo materno, y joder, era como, no le puedo decir que no, porque me recuerda a mi abuelo, entonces, pobrecillo, tal, ¿no? Y entonces fue como un poco intentarle darle largas de una manera bonita, y él me dijo que detrás de mi máscara de felicidad veía que tenía mucha tristeza dentro. Y yo me quedé con esa frase y dije, joder, o sea, digo, ¿quién se ha creído? Porque sabía que era verdad, pero me molestaba que alguien me lo dijera. y entonces este sacerdote, aprovechando unos días que pasábamos en Torrecidad, me dijo de hablar, me recordó de volver a hablar, y entonces yo tuve la mejor idea del mundo, que es decir que sí, pero que quedábamos a la 1:30 porque la comida era a las 2. Yo con la intención de decir media hora, ya no más. Así lo justo y lo necesario para que sea suficiente, pero no para que me canse de hablar con él, ¿no? Pues o sea, estuvimos hablando hasta las 3:30 o así, o sea, sin parar. Entonces, con este sacerdote que me sorprendió, que lo primero que me dijo fue pedirme perdón por parte de gente que, o sea, que él bueno, pues, por gracia del Señor, supongo, o no sé, pero sabía como que había habido gente que se decía cristiana que me había hecho mucho daño, y me pedía perdón por ellos, ¿no? Y es algo que a mí me explotaba la cabeza. Y entonces con este sacerdote me pude empezar a abrir, contar un poco realmente lo que sentía, todo lo que había, por dónde había pasado, ¿no? Hasta el momento, porque era como muy fácil, ¿no? Porque o sea, yo sabía que él me estaba entendiendo, que comprendía, ¿no? el dolor que tenía dentro, y que no me juzgaba ni por lo que había hecho, ni por lo que había sentido, ni por lo que había sufrido, ni por nada, ¿no? Y entonces fue para mí pues un boom.
en mi vida. Y ese fue como el inicio del cambio, que fue más paulatino, porque no fue así como muy rápido, pero iba viendo como así el Señor podía tener misericordia de mí. Y claro, para mí eso me flipaba, ¿no? Porque era cambiar completamente mi percepción, ¿no? Tanto de mí como de Dios como de la gente, ¿no? Porque, o sea, ya no era un tema de tener que hacer o sino que directamente era, pues, o sea, que Dios me ama y ya está, ¿no? Y Él hacía todo. O sea, no sé cómo. O sea, que con lo que nos estás contando, con los que estás relatando hoy, llevabas una especie de doble vida, ¿no? Sí, era una doble vida. O sea, es verdad que procuraba no pecar, procuraba tal, ¿no? Pero, o sea, claro, cuando intentas hacerlo todo por tu fuerza y por tal, pues es que no puedes. Y, o sea, y era algo que me iba comiendo siempre. Y de hecho fue el motivo de explosión con el Señor. O sea, había un momento en el que ya no buscaba. O sea, era simplemente el tengo que vivir bien, pues porque toca, ¿no? Sin conocer nada, sin entender nada, sin realmente buscar a Dios, sino simplemente buscar pues, a mí mismo. Entonces, claro, cuando te buscas a ti mismo, pues, al principio a lo mejor parece como que puedes procurar los bienes superiores y no sé qué cosas de estas, la virtud o no sé qué, ¿no? Pero es que no. O sea, cuando te buscas a ti mismo, te miras a ti mismo, solo te ves a ti mismo y no llegas a más que a buscarte a ti. Y claro, pues caes, porque no puedes solo. Entonces esa marca, claro, pues me había dejado una marca literalmente, ¿no? Y era el darme cuenta de que era indigno, de que era indigno de poder ser llamado, indigno de poder ser querido realmente, ¿no? Porque, o sea, yo veía que pues, no podía, ¿no? Voy viendo que soy indigno y entonces esa indignidad era la que no me. Cada vez que veía que el Señor me podía llamar a algo, o sea, ya fuera lo que fuera, me negaba a aceptarlo, ¿no? Porque decía, si es que no soy digno de eso, a lo que me puedes llamar. O sea, sin saber ni siquiera si era al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, a lo que fuera, ¿no? Era pues, ver que no podía ser digno de eso. Y entonces eso pues, hizo que eso que hice yo a la vez que estaba coordinando FETA, que Dios sabe por qué lo hizo, supongo que para que no me rayara mucho la cabeza, que aún así me rayaba mucho. Y pues gracias a un sacerdote, bueno, a dos sacerdotes con los que solía tener más o menos trato, bueno, bastante trato realmente, con la tontería, todas las semanas o hablaba por lo menos con uno de ellos y si no con los dos. Me recomendaron ambos irme de retiro, ir unos días pues, a estar con el Señor y hasta ahí dejarle hacer. Entonces, claro, yo pues, fui y pues, quería un retiro del Opus Dei y quería rezar, ¿no? Quería encontrarme con el Señor y como verle, realmente ver que Él me quería. Y entonces, pero yo tenía ese problema, ¿no? Que no podía hablar con Él. A mí me gustaba mucho en ese momento. ¿Y qué pasó en el retiro? El Señor me dio una gracia que es que recordé que en el libro de La amarga pasión de Cristo, habla de que el momento más difícil del Señor fue Getsemaní, la oración en Getsemaní.
Entonces dije, bueno, pues si aquí está el Señor tan mal, no me va a rechazar tampoco a mí, ni me va a decir, ni me va a echar en cara mi indignidad y mi poco hacer, ¿no? Entonces el Señor me dio la gracia de poder ver cómo, o sea, cómo rezaba él y ver que, o sea, fue sentir que el Señor me decía algo así como, sí, ya lo sé, o sea, ya sé que eres indigno, si sé que no puedes, sé que no, tal, sé que eres poca cosa, pero me da igual, es que te quiero a ti. Y entonces, en ese momento, pues no sé, me fue como el toque final, ¿no? Pues de esa etapa, ¿no? Que en cierto modo es mi cambio de aguja, por así decirlo. Porque era ver que era o sea, que el Señor no me pedía que siguiera un camino para yo hacer, para yo ser digno, para ganar la santidad, ¿no? Sino que era al contrario, que era, Él me lo daba, eso, y me daba también un camino para vivir en plenitud ese camino, ¿no? Esa alegría, esa paz que el Señor me dio en ese momento. Y que sigo teniendo, la verdad. Porque era darme cuenta de que era el Señor el que iba a llevar las riendas. O sea, que no me tenía que preocupar de valer o de hacer tal. Ni siquiera de pues, tener que llegar a ser alguien, ¿no? Sino simplemente el saber que Él me llamaba. Que Él cogía pues todo lo mío y lo llevaba a Él, que ya no tenía que dar cuentas, no tenía que explicar o justificarme, sino que era gracia. Para finalizar, Diego, bueno, pues para los que nos están viendo o escuchando, ¿qué consejo, qué palabra, qué les dirías? Bueno, pues yo a alguien que haya pasado por lo mismo que yo, o que pase por lo mismo que yo, le diría que tiene que mirar a Cristo en la cruz, pero no mirar a Cristo pues simplemente, ¿no? Sino el ver cómo te mira Él, el buscar ver esa mirada de Cristo hacia ti, porque cambia todo. Es que si puedes ver cómo Dios te ama, es que todo lo demás deja de importar. En el buen sentido, ¿eh? O sea, todo lo demás importa más aún, ¿no? Pero porque ves en todo lo demás el camino del Señor, el amor del Señor, el que no te ha dejado abandonado ni cuando tú mismo te abandonarías. Y joder, eso te da una alegría, una paz, un saber que eres porque Él quiere que seas, y de verdad, sin tener que pretender ser alguien, sin valer, siendo un inútil, si lo haces todo mal, aún así Él te sigue queriendo y está esperando que hagas un mínimo gesto, un querer mirarle para inundarte y no sé, eso a mí en particular es lo que me ha cambiado la vida y es una cosa que me ha costado y que me sigue costando muchas veces, ¿no? Y que veo que el Señor lo ha hecho como muy despacio conmigo y en muchos momentos
y eso es lo que me llena realmente, el poder ver su mirada. Diego, muchísimas gracias por compartir tu testimonio hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por invitarme. Y nada, nos rezamos y espero que pueda ayudar a alguien a ver un poco más al Señor. Nuestro Padre Dios, nuestra Madre la Virgen, nos pide ser testigos, pero no podemos ser testigos de nuestra fe si no llevamos una vida coherente, si nuestra vida es de espaldas a Dios. Podemos ir a la parroquia, podemos comulgar, podemos estar en un grupo, podemos hacer 1000 cosas, pero si realmente llevamos una doble vida, al final, ¿por qué lo hacemos? No somos testigos. Es importante que para atraer a otros seamos testigos nosotros. Así que hacer un pequeño examen, yo también, la primera, y seamos testigos de este Dios que nos salva y que nos lleva al perdón. Gracias.